Gracias, presidente. Bien dicen que en política lo que parece es, y que no hay casualidades sino causalidades. La medida que se anunció el 29 de mayo del año en curso, en un escueto comunicado donde la SEP decidía suspender indefinidamente el proceso de evaluación, fue un mero cálculo electoral y aquí lo advertimos. Fue para llamar a los maestros que no comparten la reforma educativa y que hoy vemos que se les desploma, a que votaran por el PRI y sus aliados. El martes pasado, un día después de la jornada electoral, de un plumazo el secretario de Educación decide que siempre sí van las evaluaciones que se tenían previstas a los casi 400,000 profesores. Ahora los chamaqueados fueron los maestros. Se les dijo que no iban a ser calificados y después, al final del día, les tomaron el pelo. Esta decisión de no evaluar que hizo al principio el secretario Chuaifet fue contraria al interés superior de la niñez de nuestro país, al no garantizar una educación de calidad. Y este es un derecho humano que consagra la Constitución y distintos ordenamientos y tratados internacionales. Pero además fue una invasión a la competencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que vulneró flagrantemente su autonomía constitucional. Miren, es tal el grado de cinismo y de descaro de este gobierno federal para torcer la ley, que este frenesí fue propicio de alguien que es incluso más severo en la práctica que lo era el Dracón teóricamente. Ya se ha dicho aquí dijo el secretario con voz engolada que los que estén en contra de la evaluación ofenden al presidente. Parece decirnos, no toquen a su Alteza Copetísima. No, señor secretario, tenemos que recordarle al secretario que es un ministro de Educación, que ocupa el escritorio de Vasconcelos, que en esa silla se sentaba Torres Bodet. Los ministros, nos dijo el rabí de Galilea, vienen a esta tierra a ministrar, es decir, a servir, no a servirse. Ya pasaron los tiempos en que los secretarios se decían, o los funcionarios de la vida pública y privada hacían profesión de fe como soldados del presidente. Nadie se atreve a negar el estado de desmoralización y decadencia en que se encuentra el sistema educativo de nuestro país, debido en mucho a la ausencia de estadistas que conciban a este bien público no solamente como un derecho humano, sino como un instrumento para lograr la convivencia social armónica, el desarrollo económico en un mundo globalizado, el enriquecimiento cultural de la población y la estabilidad política de la nación, más allá de convertirla en un instrumento de jaloneo y negociación política a cambio de intereses político-electorales. Nosotros consideramos en Movimiento Ciudadano inaplazable que comparezca el secretario de Educación Pública, pero también que los consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación rindan cuentas sobre un tema tan importante como es la evaluación educativa. En esta administración ha sido norma que el cumplimiento de la ley aliente a quienes detentan el poder para constituirse en déspotas de hecho, que sustituyan el imperio de la ley por el de su omnímoda e incontrarrestable voluntad. Señoras y señores, necesitamos hacer una gran cruzada por la educación y por la cultura de este país. Este país no será grande si la educación de sus niños y de sus jóvenes sigue sin un rumbo claro. Si el secretario de Educación es como la chimoltrufia que un día dice una cosa y otro día dice otra. Necesitamos un secretario de Educación que mida resultados e instrumente planes y programas de educación claros, que respondan a las carencias de los educandos y a los tiempos en que vivimos. México requiere a un académico o a una académica que ocupe dignamente ese escritorio de Vasconcelos y que, preocupado por la educación y por la cultura, empiece a encaminar al sistema educativo de nuestro país hacia una auténtica sociedad del conocimiento, capaz de enfrentar los retos y los desafíos que el mundo moderno y nuestro tiempo nos plantean. Es cuanto, presidente.